Testamento. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 2. Y todas estas semanas es bonito para mí porque le exprimimos y le exprimimos y le exprimimos, ¿verdad? Llevamos solo un capítulo y ya llevamos 12 mensajes. Entonces este va a ser el número 13 en nuestra recta de domingos en la tarde. Y espero que sea de bendición. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él nos hable a nuestro corazón a través de su palabra, que nos muestre algo que pueda ser de bendición para nuestra vida, ¿ok? Vamos a orar. Señor, en esta tarde, gracias porque has traído con bien a mis hermanos. Te ruego que bendiga sus vidas, sus familias. Bendice a ellos, que en realidad no solo el equipo de la izquierda son fieles, realmente todos los que estamos aquí buscamos serte fieles. Por eso estamos aquí en domingo por la tarde. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la predicación de tu palabra. Te ruego que pueda ser de ánimo y de ayuda para nuestra vida. Te lo rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doña Cigüeña y Doña Zorra eran amigas. Y esta fábula nos cuenta que les gustaba verse de vez en cuando. Les gustaba hablar un rato, compartir historias. Pero la zorra sentía que Doña Cigüeña era a veces un poco presumida. Entonces le quiso dar una lección, la quiso hacer una broma. Y entonces la zorra le invitó a comer un día. Y la cigüeña dijo, sí, con gusto, amiga, vamos a cenar juntas. Y entonces llegó el día de la cenita, y entonces la cigüeña llegó, tocó la puerta, la hizo entrar y le dijo, es fantástico que me hayas invitado a comer y platicar, amiga. Sí, claro. Y entonces, encantada, y empezaron a platicar, pero la zorra había estado esperando ese día para hacerle esta mala broma, ¿verdad? Para hacerle ver que era presumida. Así que le sirvió un plato de sopa. Y entonces la zorra pues estaba lamiendo la sopa, ¿verdad? Era un plato hondo, pero era sopa. Y la cigüeña pues no podía con su pico largo tomar esa sopa rica, ¿verdad? Y entonces pues platicaron y la cigüeña se sentía incómoda, pero al mismo tiempo no quería decir nada porque pues era presumida y era el elegante, ¿verdad? Y entonces no dijo nada, solamente al final de la plática, al final de la cena le dijo, estuvo muy rica tu sopa, muchas gracias. Y yo creo que ahora sería bonito que yo te invitara a mi casa. Y entonces quedaron de verse a los pocos días para que ahora la zorra llegara a la casa de la cigüeña. Y cuando llegó, pues la saludó como las mejores amigas, y entró Doña Zorra, y entonces de comida era un rico manjar, pero estaba en una botella de vidrio larga. Y entonces la cigüeña fácilmente podía meter su pico y jalar la comida, pero la zorra apenas metía y no podía ni lamer la comida que estaba ahí, ¿verdad? Nada más podía oler lo rico que olía la comida, pero no alcanzaba la comida. Y entonces Doña Cigüeña pues comía sin ningún problema, pero la zorra no consiguió comer nada. Y esta fábula, hermanos, la escribió el macedonio Cayo Julio Fedro, y habla de la importancia de saber cómo tratar a los demás. Es más, la regla de oro que fue sacada de la Biblia es que no trates a los otros como no te gustaría que te traten. Es tratar a los demás como te gustaría que te traten. Y en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, hermanos, yo creo que ya había algunos problemas en la iglesia de Jerusalén, de manera que empezaban a haber situaciones y raspones entre hermanos. De manera que Santiago, al escribir, él habla de una fe genuina. Recuerden que todo el libro nos habla de una fe genuina, de una fe práctica. Y yo veo, hermanos, cómo muchas veces en nuestra vida y en nuestra fe podemos tener roces con las personas si no sabemos cómo tratarlas. Y quisiera, hermanos, que veamos Santiago capítulo 2,
versículos del 1 al 9, y que veamos qué nos dice este texto acerca de tratar a otros, hermanos. ¿Okay? Y usted y yo debemos de saber cómo tratar a los demás, porque lamentablemente no es fácil a veces tratar con las demás personas. Y en la iglesia, en el contexto de la iglesia, no es fácil tratarnos bien los unos a los otros. Quizás sea posible que en algún momento a ti alguien te vaya a maltratar, alguien de la iglesia, o que tú, sin darte cuenta, ofendas a alguien. Todos ofendemos muchas veces y no lo hacemos a propósito, pero ofendemos. Vamos a ver qué dice Santiago 2, versículos del 1 al 9, y note lo que habla la Biblia acerca de cómo tratar a los demás. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Yo le titulé esta enseñanza, hermanos: una fe genuina no trata mal a nadie. Jacobo en este texto habla a los creyentes. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, da varias lecciones acerca de la acepción de personas y de saber tratar bien a los demás. Y vamos a ver varias lecciones. La primera es que nuestra fe no puede tener acepción de personas, hermanos. Nuestra fe como cristianos no puede tener acepción de personas. Y Jacobo está escribiendo esto, hablando a los creyentes. Y si notaron, en todo nuestro texto, en el versículo 1 y en el versículo 5 nos dice que está escribiendo a los hermanos de la iglesia. ¿Sí ven? No habla a los publicanos, a los incrédulos. No es una carta a toda la gente, es una carta a los hermanos, a los creyentes. Y en el versículo 1 dice: hermanos míos. Versículo 5: hermanos míos amados. Y está diciendo que su fe no debería de ser con acepción de personas, ¿verdad? Y es porque usted recuerda que la iglesia de Jerusalén creció mucho, pero empezó a tener muchos problemas. Es más, en el libro de Hechos se ve cómo empiezan a tener problemas entre ellos. En Hechos 6 se ve cómo las viudas, algunos estaban ya teniendo problemas con las viudas de los judíos y de los griegos, y empezaron a tener problemas. Y hermanos, algo que usted debe entender de la Biblia es que una iglesia sana, una iglesia de buena doctrina puede tener a veces problemas. Podemos tener roces entre nosotros. Y no sea sentida, hermana, no sea sentido. No seamos de los que apenas nos dicen algo y ya no le voy a hablar. No, ya, yo pensé que en esta iglesia se practicaba el amor y empezamos a hacerse demasiado sensibles. Somos a veces demasiado sensibles, de manera que no sabemos cómo tratar a los demás. En nuestro texto se habla de la acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? Acepción de personas es que no trates a todas las personas igual. Y todos deberíamos de tratar bien a las demás personas, independientemente de su condición social, ¿no? Y precisamente a mí se me hace muy bonito, porque cuando habla de acepción de personas, todo el capítulo nos habla de eso, hasta el versículo 9 especialmente. Pero ustedes van a ver, hermanos, que Dios pide que tu fe sea sin acepción de personas, porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. He leído muchos libros que hablan de la naturaleza o la personalidad de nuestro Dios.
Pero hermanos, algo muy interesante es que en los libros ustedes no van a ver que digan que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Van a ver que la Biblia dice, y en varios libros de teología dicen que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que es eterno, que es luz, que es misericordioso, que es bondadoso, que es perdonador, y van a encontrar muchas características, pero nunca he encontrado un libro que diga que Dios hace acepción de personas, que Dios no hace acepción de personas, pero Dios precisamente no hace esa acepción de personas. Dios trata a todas las personas de la misma manera. Escucha estos versículos que hablan de que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y cuando lo dijo Pedro, es cuando vio que Cornelio recibió a Cristo junto con los suyos. ¿Se acuerdan usted? Y Pedro conocía del Señor y amaba al Señor, pero él se sorprendió de que él vio a los no judíos, a los gentiles, recibir a Cristo. Y entonces Pedro dice: wow, yo no sabía yo pensé que la salvación nada más era de los judíos. Y Dios me dio la lección de que Él no hace acepción de personas. Dios quiere que toda persona sea salva, ¿verdad? Sean mexicanos, sean gringos, sean de otra nacionalidad. Dios quiere que todos sean salvos. Y eso es lo que Pedro aprende, que Dios quiere que todos sean salvos, porque Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. También Gálatas 2:6 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Efesios 6:9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no mira cómo viene vestida una persona. Dios no ve de qué familia viene. Dios no ve la educación de una persona para ver si la trata bien o la trata mal. Es más, el Señor Jesucristo, hermanos, también siendo Dios, también fue un Dios que no hace acepción de personas. Lucas 20:21 dice que le preguntaron al Señor Jesucristo, le dijeron: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Trató bien a los ricos, trató bien a los pobres. Tanto el Señor quiso ayudar a alguien que era rico y tenía un enfermo en casa, pero también quiso ayudar a una viuda pobre que acababa de morir su único hijo. ¿Se acuerdan? Entonces, el Señor Jesucristo no hizo distinción de personas. Pero hay veces que como cristianos podemos caer en esto de hacer acepción de personas. Dios ve a todos iguales, hermanos. Y es más, si favoreciera a alguien, favorecería al pobre y al indefenso, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Jacobo con esto de la acepción de personas? Bueno, que debería de tratarse bien a las personas. Los creyentes deberíamos de tratar bien a todas las personas y no con desprecio. Él hablaba de esto porque en los tiempos de Jacobo se trataba con desprecio a los pobres, a los esclavos se les trataba muy mal. Y luego vea lo que dice, hermanos, en el versículo número 3. Bueno, explica el versículo 2 y el versículo 3 cómo hacían acepción de personas. Él dice que, vean, en la congregación, en la iglesia, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y también y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no haces distinciones entre vosotros mismos? Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que él veía que los cristianos empezaban, como era una iglesia tan grande, empezaban a segregarse, empezaban a mostrar cierta discriminación y tratar bonito a los que traían dinero y a los que no los trataban tan bien. Dice que a los ricos, a los adinerados se les trataba muy bonito. Ahora, usted y yo debemos tratar a todos bien, tanto a los que no tienen dinero como a los que tienen dinero. A los que entran con el iPhone 14 como los que entran con el cacahuate, ¿verdad? Y apenas les alcanza por un cacahuatito ahí de teclas, ¿verdad? Usted debe tratar bien tanto a los que vienen bien vestidos como a los que tal vez pues, no vienen bien, algunos vienen hasta sucios. De todos modos debemos tratarlos bien, ¿sí ve? Darles la bienvenida, saludarlos a todos.
Y sin embargo, empezaban a hacer diferencias entre cómo trataban a las personas. De hecho, Jacobo habla de que a los pobres les hacían dos cosas. Algunas de las reuniones las hacían en las casas. Usted debe recordar que en los tiempos de la iglesia de Jerusalén no había un templo como aquí que rentamos. Se reunían en el templo, pero no piense que era el templo de la iglesia, era el templo judío. Y ahí iban a un rinconcito. El templo judío era tan grande que pues iban ahí a la puerta de las ovejas o ahí en algún lugarcito y se reunían y ahí tenían su reunión. Entonces ellos no tenían realmente un templo para ellos, ¿verdad? Entonces se reunían a veces en el templo y a veces por las casas, dice la Biblia. Pero las casas, hermanos, eran pequeñas. Imagínense que eran, digamos, el tamaño, la sala, digamos, de ese espacio, de esta sección de mi derecha a su izquierda. Y entonces en el centro se paraba la persona que predicaba, pero alrededor tenían bancas y una especie como gradas, ¿sí? Sí, ubican las gradas. Y entonces los pobres, cuando llegaban y entraban a la casa, no les daban el silloncito cómodo, ¿verdad? Todos se sentaban en las gradas, pero las personas pobres o los dejaban parados o los ponían en la parte de abajo. Ahora, ¿por qué? Bueno, si usted alguna vez se ha sentado en las gradas, ¿qué pasa cuando se sienta en las gradas? La persona que está arriba le puede incomodar con los pies o con las piernas o patearle la espalda o algo, ¿verdad? Se incomoda. Las personas más cómodas en las gradas, ¿quiénes son? Las que están hasta arriba, ¿sí? En una casa tenían las gradas y hasta arriba tenían los asientos más privilegiados, porque podían escuchar bien, podían ver todo y además nadie les molestaba la espalda. Ese era el lugar predilecto para los que eran ricos. Por eso le decían al pobre: no, tú siéntate aquí bajo mi estrado, tú siéntate aquí abajo, ¿eh? No importa que te pateen la cabeza, no importa que te estén molestando con las piernas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces el lugar predilecto era para los ricos. Y hermanos, por eso es que en nuestra iglesia tratamos de tener buenas sillas, pero realmente todos nos sentamos igual, ¿verdad? En las sillas. Entonces realmente no es importante y no tenemos lugares predilectos para alguna persona. Yo me siento aquí para estar cerca, ¿verdad? O los músicos ahí para estar cerca, pero realmente, hermanos, no hay predilección. Todos somos iguales delante de nuestro Dios. Pero Santiago estaba censurando los actos de favoritismos. Y hermanos, por eso tú y yo debemos de cuidar mucho que nuestra iglesia sea capaz de llevarse bien con todos. Si tú eres tímido o tímida, trata de acercarte a otras personas, trata de platicar con otras personas, trata de abrirte con otras personas de la iglesia. No somos una iglesia de miles como para que usted diga: no, es que no conozco a todos. Si usted, el día que la iglesia de Jico tenga miles de miembros, está bien, usted no tiene necesidad de conocerlos a todos. Pero mientras seamos menos de 500, usted debe de conocerlos a todos. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Tenemos que ser capaces de conocernos a todos, llevarnos bien con todos y tratar bien tanto el que trae dinero como el que no trae dinero, el que me dispara pizza y el que no me dispara pizza, ¿verdad? Y hermanos, debemos ser capaces de cuidarnos y de tratarnos bien los unos a los otros. Si tratamos bien a los otros, podemos esperar que los otros nos traten bien. Pero debemos de cuidar mucho nuestro trato con la gente, hermanos. Miren, una de las cosas que muchas iglesias tienen problemas es que aunque tengan buena doctrina, aunque tengan buen pastor, buena predicación, buenas cosas en la iglesia, muchas veces un problema en la iglesia es que las personas no hacen sentir bienvenidas a las invitadas. Un error muy grande en las iglesias es que llega el invitado, se sienta, nadie le hace caso. Si acaso el pastor se acerca a saludarlo y toda la gente está tan ocupada adorando a Dios que no toma ni en cuenta a la persona invitada. Ese es un grande error de una iglesia, hermanos. Una iglesia debe de ser hospitalaria. Entonces, si usted ve que alguien viene por primera vez, pregúntele su nombre, qué bueno que vino, qué bendición, y trate de ser de bendición y hacer amistad. Porque, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia abierta para la gente que no tiene a Cristo, ¿sí ve? Tenemos que hacer sentir cómodas a las personas de la iglesia. Mire, usted tiene que encargarse de que la gente que venga a la iglesia se sienta cómoda. Yo tengo el trabajo de hacer sentir a la gente incómoda. Entonces, si yo voy a hacerle sentir incómoda la predicación y le voy a predicar duro, usted tiene que hacer su chamba bien, porque si usted no hace su chamba bien, se van a ir y van a decir: no, el pastor predica bien fuerte. Entonces, usted tiene que hacerle sentir bien y luego yo le voy a hacer sentir mal. ¿Sí ve? Así debe funcionar en una iglesia.
Una iglesia debe de ser amorosa, pero la predicación es fogosa. ¿Sí ve la diferencia? Así debe de ser. La iglesia debe de ser amorosa, pero la predicación debe de ser fogosa. Así debe de ser una iglesia. Entonces, yo le quiero animar, hermanos, que nos tratemos bien entre nosotros. Yo sé que si usted no conoce el nombre de todos, trate de aprendérselo. Desde ahí se empieza. Mire, en mi iglesia madre, allá con Pastor Choi, una vez un hermano dio una sesión que tenía que ver con cómo ser hospitalarios. Y él enseñó algo bien sencillo, algo que usted pensaría, no, debió haber usado un super versículo y una tremenda enseñanza. ¿Saben qué enseñó el hermano? Cuando vaya a la iglesia, acérquese a la persona invitada, sonría, estreche su mano, qué bueno que Dios nos bendiga. Y puso a los demás a hacerlo. No es una lección muy rara o muy difícil de practicar. Pero hermanos, luego nada más véase la cara cómo viene. Y va a ver como que no trae cara de ser hospitalario. Intente sonreír, acercarse, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Sí? No es algo muy difícil, pero él le enseñó porque él se daba cuenta de que no se practicaba en la iglesia. Entonces, hermanos, sí somos serios en la predicación y todo, pero por favor, usted dígale a su cara que está contento. Dígaselo. Y trate de sonreír, ser de bendición, saludar a los demás. Trate de saludar a todos los hermanos. Yo también practico eso, hermanos. Durante el tiempo de bienvenida yo trato de saludar a todos, aunque no me da tiempo. Y al final me paro allá atrás, porque yo quiero saludar a todos y que mínimo pasen 1 minuto o 2 con cada hermano de la iglesia. Pero todos necesitamos hacer eso en la iglesia. Acuérdase, la iglesia debe de ser amorosa, la predicación debe de ser fogosa, ¿sí? Pero la iglesia debe saber cómo tratar a las demás personas. Muchas veces las iglesias son herméticas, se llevan tan bonito entre los hermanos, que cuando llega aquel, estoy tan ocupado con mi hermana o el hermano que me cae tan bien, que el nuevo ahí lo abandono. Y ahí está como regañado el nuevo. Ahí llega, se sienta. Nadie le saluda porque estás bien contento, tú echando, pero tú sí estás echando relajo allá atrás, ¿verdad? Tú estás con el café, o estás acá, o estás acá, o estás ahí echando unos chistes con los hermanos. Y hermanos, no es que sea malo eso, tú debes ser capaz de echar relajo como gustas, pero tienes que ser capaz de incluir y animar y acercar a los demás de la iglesia, ¿sí ves? Si no, hermanos, una iglesia elitista se empieza a sentir. Cuando una iglesia empieza a ser elitista, se empieza a sentir el ambiente elitista. Se empieza a sentir la división. Un grupo por allá, pero ese grupo ya no le habla a los de acá, y los de acá ya no le hablan a los de acá. Se empieza a sentir eso, hermanos. Y eso va a afectar el crecimiento de nuestra iglesia. Dios nos ha bendecido y estamos teniendo crecimiento también numérico. ¡Qué bendición, hermanos! Los felicito porque Dios los está usando. Pero debemos cuidar nuestro corazón y saber tratarnos bien los unos a los otros. Siempre el domingo salude a todos. Siempre el domingo con una sonrisa. Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí. ¿Sí ve? No tiene que quedarse 20 minutos ahí platicando con la persona, pero sí salúdele. Y también si ve a alguien ahí, especialmente los jóvenes, trate de jalar a los otros jóvenes que no se adaptan, ¿verdad? Muchos jóvenes llegan y sí quisieran, pues de alguna manera hacer algo, acercarse a Dios, conocer de Dios, pero pues como nadie se acerca y ellos no se van a acercar, pues entonces termina a veces yéndose. Entonces yo le quiero animar, hermanos, a que usted y yo seamos de los hermanos, de los creyentes que tienen una fe sin acepción de personas. Y de eso está hablando aquí Jacobo, ¿verdad? En el versículo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dios quiere que tú y yo seamos sin acepción de personas. Ahora, Jacobo dice algo más, no solamente nos enseña que debemos de cuidarnos de la acepción de personas, sino también tú debes de cuidar de abrirte a los demás, hermanos. Por ejemplo, usted recuerda aquella historia que Cristo cuenta, esa parábola acerca del hombre que cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. Y entonces dice la Biblia que pasa un religioso, llega y pasa un sacerdote, y el sacerdote pasa de largo, dice la Biblia. Y luego pasa un levita, y también lo ve medio muerto, y pasa de largo porque tenía muchas cosas que hacer en la iglesia. Y luego pasa un samaritano, y el samaritano
se tienta el corazón y decide ir y ayudarlo. Y aunque no tenía un gramo de religión, tal vez este hombre, buen samaritano, este hombre practicó el amor con el prójimo. Y hermanos, nosotros debemos ser así. Acuérdese cuando usted llegó a la iglesia por primera vez y usted era el raro, usted era el nuevo. ¿No le parece una bendición quien se acercó a usted para animarle? ¿No es una bendición? ¿Puede pensar en la persona que se acercó a usted? ¿En la persona que hizo amistad? Yo algunas veces he hablado con algunos hermanos y le he dicho, hermano, hermana, anima a esta hermana que está ahí solita, que está solita. Y yo he visto que empiezan a encajar esos hermanos. Ya todos los de aquí, ya hermanos, ya todos, no hay muchos nuevos, ¿verdad? Pero hermano, si usted ve a alguien que es muy nuevo, jálelo, acérquese. No sea de los que, como es muy religioso, como el sacerdote o el levita, pasa de largo. Usted debe de ser capaz de amar y acercarse a los demás. Dios ama a toda persona, y si para Dios toda persona es amada y necesita a Cristo, nosotros tenemos que pensar así también, ¿ok? Ahora, no solamente eso, sino que también hace un comentario respecto a los ricos y a los pobres. ¿Qué dice de los ricos y de los pobres? Bueno, vea el versículo 4. ¿Qué dice de los pobres, hermanos? Versículo 4. 5. Versículo 5. ¿Qué dice de los pobres? Dice la Biblia: hermanos míos amados, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Este versículo 5 habla de los pobres. Dice que los pobres son elegidos de una manera especial, ¿no es así? Y dice el versículo 5 que los elige para que sean ricos en fe. Y número 2, herederos del reino. Ahora, hermano, si usted siente que está batallando en sus finanzas, en su economía, está limitado, está contando ahí los centavos, hermano, no se sienta mal. A veces Dios permite esas cosas en tu vida para que aprendas a ser rico en fe. Una persona que tiene muchas limitaciones tiene más necesidad de orar a Dios para que Él le supla, ¿sí? Entonces, si usted tiene algún tiempo un poquito apretado en sus finanzas, no se desanime. Usted ha sido elegido por un tiempo para ser rico en fe. No tiene dinero, pero puede ser rico en fe. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Porque quien tiene dinero no tiene necesidad de pedirle a Dios. ¿Para qué? ¿No? Pero quien no tiene dinero tiene necesidad de orar y crecer y confiar en el Señor y ver cómo Dios le suple. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Así que no siempre es malo que usted no traiga dinero. Yo sé que a veces nada más uno piensa en que si traigo dinero es porque Dios me bendice y estoy bien. Cuando estoy mal, no traigo dinero, pues no, Dios no me bendice. Pero no, hermanos, aún en la pobreza, Dios bendice y nos ayuda a ser ricos en la fe. Es lo que está diciendo ahí. Así que no te desanimes si no traes ahorita dinero. Si sientes, es que no me alcanza ni para la cena, no sé qué vamos a hacer y no sé qué vamos a cenar, no hay para el intercambio, no hay regalos. No se desanime. A lo mejor Dios la ha elegido para que usted sea rico en fe en estos días, ¿sí ve? Ahora también dice que los ha hecho herederos del reino de los cielos. Hermanos, ese texto no significa que una persona por ser pobre ya automáticamente va a entrar al cielo. Usted sabe que los únicos que pueden entrar al cielo son los que nacen de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos ni entrar en el reino de los cielos, dice Juan capítulo 3. Entonces, no está diciendo aquí Santiago que tienes que hacerte pobre para entrar en el reino de los cielos, porque mucha gente ha malentendido eso. Y es más, mucha gente en el pasado vendió todas sus propiedades para lograr alcanzar la salvación, pero no funciona así el asunto. Es a través de la fe en Jesucristo. ¿Están conmigo? Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice aquí, en el versículo 5, que a los pobres los ha elegido para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, muy sencillo, hermanos, porque regularmente los que son pobres son más sensibles al evangelio, ¿sí? Cuando una persona batalla en sus finanzas es más sensible a las cosas de Dios. Y además esto concuerda con lo que dijo el Señor Jesucristo. En Mateo 19 la Biblia dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que el Señor Jesucristo también dijo que es más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que para un pobre. No porque en el cielo diga: tú tienes dinero, no, tú no entras. No es así la cosa, hermanos. Es que la actitud de un rico es que todo lo puede hacer con dinero, es que no necesita de nadie. Y un pobre está necesitado. Por eso un pobre, cuando le explican: mira, tú necesitas a Cristo como tu Salvador para entrar al cielo. Un necesitado, un pobre dice: no, pues sí, yo tengo necesidad de muchas cosas. Y si me dices que también necesito a Cristo para ir al cielo, sí, te lo acepto. Y entonces más rápido y más fácil que un pobre reciba a Cristo. Pero un rico, muchas veces, no todos, pero muchos ricos, dicen: no, yo no necesito de eso. Yo estoy bien, tengo una vida bien. No necesito de esas cosas. Por eso, hermanos, es que Santiago aquí dice que los pobres han sido elegidos para ser ricos en fe y para ser herederos del reino, porque es más fácil para un pobre ser sensible al evangelio y para un rico es más difícil, y es lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso dice que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Yo sé que ustedes ya saben eso, pero déjenme explicar qué significa eso. Porque yo de niño yo pensaba: un camello que entre por el ojo de una aguja y luego un niño que es así como medio cruel y violento, se imagina todo descuartizado, pasando tripa por tripa, ¿verdad? Pero no sé, decía: pues espero que sea una aguja mínimo así de grande. Y uno piensa cosas raras, ¿verdad? Pero culturalmente hablando, se hablaba de que cuando la ciudad cerraba, tenían una puerta principal. En la puerta estaba el mercado, estaban los jueces. Bueno, era la parte más importante de una ciudad. Y en esas ciudades, cuando cerraban como a las 6 de la tarde, digamos, cerraban la puerta principal, cerraban para protegerse de los enemigos. Pero, hermanos, en ese tiempo, cuando llegaba alguno de la ciudad y quería entrar, ya no abrían la puerta principal. Había unos accesos pequeños, digamos como de este tamaño, como de unos 2 metros, unas puertas chiquitas. Y cuando llegaban con el camello, pues tenían que entrar con el camello, no lo iban a dejar fuera. Entonces lo hacían arrodillarse al camello y lo jalaban por esa puertita, pero pues un camello es alto. Entonces un camello de rodillas entrando por esa puerta para accesar a la ciudad, no, pues de por sí los camellos son necios. Y todavía jalarlo de rodillas para que entre a la ciudad, pues era muy difícil. Entonces por eso Jesucristo da esta ilustración para decir: pues a un rico le tienen que pasar muchas cosas, tiene que pasar por pruebas para darse cuenta que necesita de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso está haciendo ese comentario Cristo acerca de los pobres. Pero de los ricos dice algo más. ¿Qué dice de los ricos? Que son abusivos. Vean el versículo 6 y versículo 7, dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y está hablando, hermanos, de cómo los ricos, a los que la iglesia de Jerusalén los trataba aquí, los trataba en lo alto, les daba lo mejor. Pero Santiago le dice: pero ustedes los tratan de lo mejor y ellos los tratan de lo peor ustedes. Entonces decía: no tiene sentido. Y hermanos, un ejemplo de esto fue Antíoco Epífanes. Algunos han escuchado este nombre. Antíoco Epífanes era rey y empezó a ir a Palestina. Cuando iba a hacer sus guerras, él pasaba por Israel, pasaba por Palestina. Pero en Palestina lo trataban muy bien, porque pues era un rey, era alguien que llegaba en eminencia, importante, y lo trataban muy bien. Y sin embargo, la historia nos dice que Antíoco Epífanes empezó a maltratar a los judíos. Él fue quien profanó el templo judío, quien ofrendó, ¿se acuerda? Ofrendó un puerco en el templo judío. Y todos los judíos se escandalizaron de ofrecer un animal inmundo para los judíos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo Santiago está hablando de esto, y yo creo que muchos judíos podían recordar, sí. Los judíos trataron muy bien a Antíoco Epífanes, y Antíoco terminó no solamente ofreciendo el puerco y poniendo una estatua de Zeus en el mero templo judío, sino que también, además de eso, él empezó a prohibirles seguir la religión judía.
empezó a prohibirles los días de reposo y las fiestas, y por eso es que se levantaron los judíos, los famosos macabeos, para pues limpiar el templo de tanta barbaridad que metió Antíoco Epífanes. Entonces, este asunto de historia estaba en la mente de todos los judíos. Y entonces, por eso está hablando aquí Santiago, dice, mira, ustedes tratan bien bonito a los ricos, pero acuérdense de lo que les pasó. Y está diciendo, los ricos que los tratan ustedes hasta acá, son los que los han maltratado. Y otra cosa más que dice acerca de los ricos y de los pobres, que tú debes de cuidar tus pensamientos. Vean el versículo 4, hermanos. La pregunta que hace Jacobo es, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando tú tratas diferente a los que tienen dinero y a los que no tienen dinero, a los guapos de los no guapos, haces distinción y algunos tratas bien y algunos tratan mal, aguas, porque el problema es cómo piensas. Tú te estás convirtiendo en un juez. Y hermanos, nosotros no somos nadie para ser jueces. A lo mejor hay alguien de la iglesia que comete errores, o que cae, o que hace, su vida no es lo que Dios quisiera. No seas juez. Nosotros no somos nadie para ser juez. Sí hay que tratar de ayudarle, hay que corregirle si es necesario, hay que animarle a seguir en los caminos de Dios. Pero hermanos, no somos nosotros jueces de nadie. Y cuida tus pensamientos, porque si tú tratas bien al que trae dinero y al que no trae dinero no lo tratas bien, aguas. Pero tu corazón está juzgando mal a la gente, por las apariencias estás juzgando. Y hay una cosa más y última, hermanos, que también aquí Santiago está hablando. No solamente nos dice que no debemos tratar mal a nadie, no hacer acepción de personas, nos dice que también un comentario sobre los pobres y sobre los ricos. Y finalmente, hermanos, hace un comentario respecto a la acepción de personas. ¿Cómo evitar la acepción de personas? Hay dos maneras de evitarla. Una es el amor al prójimo. Vea, hermanos, conmigo vaya más adelante al final en el versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. La manera más sencilla de que tú no te metas en problemas de acepción de personas es simplemente ama a tu prójimo, tenga dinero o no tenga dinero. Ama a tu vecino, tenga dinero o no tenga dinero. Ama a las otras personas, sea mexicano o no, sea como a ti te gusta o no. Debemos de amarnos los unos a los otros. Y hermanos, es bien difícil amar los unos a los otros. Es más, a veces Dios permite que tú tengas problemas en tu vida con alguien de la iglesia o con alguien de la congregación para que tú aprendas a amar los unos a los otros. Porque ¿qué diferencia es si tú amas a los que te aman? ¿Qué diferencia hay con los sicarios? Dice, bueno, no dice así Jesús, ¿verdad? Con los malos, pero ¿qué diferencia hay? ¿A poco los sicarios no aman a los suyos? ¿A poco los sicarios no favorecen a los suyos y los saludan? Sí. Pero los sicarios no saludan a los enemigos, se los echan, ¿verdad? Pero hermanos, tú y yo deberíamos de ser capaces de saludar a los que nos caen bien y a los que no nos caen bien también. Intentar amar a los que nos tratan bien y a los que no nos tratan muy bien. A los que son bien sociables y es bien bonito y bromeamos todo el tiempo, como también a los que pues son muy reservados y pareciera que te hacen cara de que les caes mal. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? El amor al prójimo, hermanos, debería de ser algo que debe estar en nosotros. Miren, hermanos, cuide su corazón de la iglesia, nada más pasar tiempo con los que sí le caen bien. O que cuando hay un evento, usted tenga un evento de su familia o algún evento importante, una boda o jóvenes solteros, una boda, por favor. Bueno, ya alguien me hizo caso, ¿dónde está aquí? Rebe ya me hizo caso, dijo, sí, pastor, ok, ya, les voy a dar boda. Pero, hermanos, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo acerca de tratar a otros. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te
te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermano, quiero decirle algo bonito. Si tú tratas bien a los que tratan bien, te tratan bien a ti, ya has sido recompensado. Si tú eres de bendición a alguien que te ha sido de bendición, ya vas a ser recompensado. Pero si tú tratas bien a alguien que no te puede tratar bien o que no te trata bien, Dios te va a recompensar, ¿sí? Cuando tú tengas un evento en tu familia, además invites a la iglesia a los que te caen bien, invita a algunos otros que pues, tal vez no conoces y que quieres animarlos a venir a la iglesia, animarlos a integrarse en la iglesia. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pero ¿qué hace un cristiano? Me voy a casar, ¿y a quién invito? Pues a mis amigos, a mis cuates, a los que tienen dinero para que me regalen algo bueno, ¿verdad? Y a la hermana que tiene dinero para que me ponga los anillos. Había un muchacho por ahí en cierta galaxia que pidió padrinos hasta de zapatos. Sinvergüenza. No hagan eso, por favor. Que pidan padrinos de todo, ¿verdad? Pero háganme el favor. O sea, padrino de zapatos, padrino de saco, padrino de corbata, padrino de vestido, padrino de todo. Querían la boda gratis, ¿ah? Entonces, mucha gente es así, nada más invita por conveniencia. Cuando tú hagas un evento, sí, yo sé que no pueden muchos invitar a toda la iglesia. Yo estoy consciente, hermanos. No es necesario que usted invite a toda la iglesia, aunque si usted quiere invitarla, nos venimos, hermanos. pero mire, si usted piensa en algunos que tal vez no podrían pagarle, piensa en algunos de condición humilde en su evento. Ellos no le van a poder traer tal vez regalo, pero usted le va a ser de bendición. Es lo que dice el Señor Jesucristo, y usted va a ser recompensado ahí en el reino de los cielos. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Piensa así, hermanos. Por eso cuando yo me casé, yo invité a todos en la iglesia. Aunque no todos me caen bien. No, yo invité a todos a la iglesia. Aunque la verdad no vinieron todos, pero eso ya no quedó de mi mano. Y no lo podíamos hacer en el templo porque pues si tenía como 300 invitados, no íbamos a caber en el guacalito de allá, ¿verdad? Ni aquí caben 300. Entonces por eso tuve que conseguir un templo más grande donde casarnos, pero sí fueron a mi boda, hermanos. Bueno, algunos sí, espero que sí. pero hermano, cuando usted tenga un evento en su vida, algo bonito, unos 15 años o unos 59 años o unos 100 años de matrimonio, bodas de plata, de oro, de diamante, no sé, cuando quiera hacer algo bonito, está bien, hermanos, inviten a algunos y todo, pero invite a algunos que no le podrían recompensar. Piensen en algunos de la iglesia. ¿Se ha fijado que hay hermanos bien humildes? ¿Se ha fijado que hay hermanos bien callados? ¿Quién les va a hacer caso a los hermanos que no son así? Invita a otros, sea de bendición. Usted no sabe. Usted no sabe qué está haciendo cuando usted nada más invita a los que les caen bien. Y usted no está haciendo nada extra. Usted no está siendo cristiano si invita a los que usted invita. Eso lo hacen todos. Usted trate de ser de bendición a otros. Que los jóvenes, entre algunos quieren salir, echar un relajo, ir a echarse una pizza. Está bien, no tienes que invitar tal vez a todos los jóvenes de la iglesia, pero si invita a uno o dos que tal vez no tienen dinero para pagar la pizza y que los invitas, o alguien que no se ha integrado. ¿Sí están conmigo, hermanos, en lo que estoy diciendo? Acuérdese, la iglesia debe ser amorosa, la predicación debe de ser fogosa, ¿ok? Muchas veces, hermanos, honestamente, perdemos a mucha gente por la culpa de ustedes. La persona viene con cuidado, apenas si se anima, dice, no, pero yo soy católica, pero bueno, voy. Y ya le hace caso al ganador de almas y viene. Y aquí usted hasta la ve así, trae pantalón, hereje. No trae ni Biblia. Predíquele, pastor, dele duro. Y a veces, hermano, no nos damos cuenta que son gente que necesita de Cristo también. ¿Ve lo que estoy diciendo? Y no estoy en contra ni de la falda ni del saco. Estoy a favor de una vestimenta formal en la iglesia, hermanos. Le felicito si viene con vestimenta formal. Pero, hermanos, al mismo tiempo debemos de tratar bien a los demás y ser de bendición. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con alguien si usted le muestra amor. ¿Sí ve? Hace varios años, un pastor donde yo estuve, el pastor Eric Robles, él una vez contaba
Él es un pastor, ya tiene muchos años y todo, pero él una vez contaba que cuando él era muy joven, empezó a llegar a la iglesia de La Quebrada, ahí donde estaba también mi papá Darío, y pues él empezó a llegar y nadie se acercaba a él. Y él le dijo a su hermana: vamos a ir, pero si nadie nos saluda, es la última vez que voy a la iglesia. Y fue, y nadie le saludó. Y se fue con su hermana, y en su mente ya había decidido: no voy a regresar a esa iglesia. Pero un hermano de esa iglesia, joven, creo que fue Alejandro Moreno, él preguntó por los nuevos. ¿Por los nuevos? No, ya se fueron. Pues salió del templo y los fue a alcanzar. Y fue a pues mostrarles amistad y darles gracias por acompañar. Y esa fue una de las razones por las que se quedaron en la iglesia. Y fue creciendo. Y ese joven Eric se hizo pastor y el día de hoy está pastoreando y sirviendo al Señor. Todo por un joven que quiso acercarse al nuevo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? Así que Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí con las personas nuevas. Trata bien a todos. No seamos discriminadores, ni elitistas, ni herméticos. Porque Dios no va a bendecir una iglesia así, hermanos. Yo quiero que Dios bendiga a nuestra iglesia, pero Dios no va a bendecir una iglesia así. ¿Quién va a querer aquí? Si nadie le saluda, luego el pastor con cara de bulldog y no lo saluda, pues imagínense, nadie lo saluda. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Y quiero decirle algo último que dice este texto. Acepción de personas es pecado. No, pastor, es que yo me llevo nada más bien con unos hermanos. No, es pecado. Vea el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Así o más claro, hermanos? Yo no lo pude haber escrito más claro, ¿ah? Santiago está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, hacer acepción de personas es pecado. No, es que yo nada más me llevo bien con dos señoritas de la iglesia. Yo nada más me platico con un muchacho porque nada más me llevo bien con él. Tú estás haciendo acepción de personas, es pecado. Está bien que platiques con tu cuate, está bien que platiques con el que siempre bromeas y con el que te haces bullying mutuo y todo eso. Yo sé que es bonito ese tipo de cosas, pero hermanos, al mismo tiempo, no sean la mancuerna de oro que nadie más se puede meter ahí, porque hasta tú te pones celosa si alguien más se acerca, ¿va? O tú te pones celoso porque tu mejor amigo de la iglesia, ya platica con otro. Hermanos, hágame el favor. Eso es pecado. Es pecado hacer acepción de personas. Está bien tener amistades en la iglesia, pero debes de ser capaz de que esa amistad sea abierta, ¿verdad? Abierta para que otros entren. Y cuando tú tengas un evento o aquí en la iglesia, saluda a todos, sé de bendición, especialmente a los nuevos. Y Dios va a bendecir una iglesia así. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y yo lo que quisiera es que Dios bendiga a esta iglesia, hermanos. Por eso Santiago nos da esta buena palabra, ¿verdad? Acepción de personas. Tenga cuidado. Que si ya viene la boda, que si ya vienen los 15 años, que si ya viene no sé qué. Sí, invite a los que usted anhela. Yo sé que cada uno hace su lista de invitados, pero siempre piense, ¿a quién más puedo serle de bendición? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y además acérquese a los nuevos y no sean herméticos. Si están platicando ahí ustedes dos y ven que hay un nuevo, los dos acérquense a saludarle, a preguntarle cómo está y todo, ¿sí ve? Especialmente si tú eres hombre, acércate a los hombres, y si tú eres mujer, acércate a las mujeres, ¿no? Yo como pastor pues me acerco 1 minuto o 2 a las damas y ya no me voy a quedar ahí 30 minutos a menos que sea un asunto de consejería, pero si es una persona nueva, es mejor que una dama se acerque a otra dama, ¿sí ve? Así que damas, ahí les encargo a las damas que vengan a la iglesia, ¿okay? Hombres, ahí les encargo a los hombres, porque yo luego estoy atorado ahí con otros hermanos. Hermanos, cuide su vida, cuide su fe. Su fe debe de ser sin acepción de personas. Cuide su fe. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra estos minutos. Señor, a veces sentimos que no hacemos mal. Y no nos sentimos mal de hacer algunas cosas porque sentimos que no tiene nada de malo, pero a veces, sin darnos cuenta, podemos estar cometiendo el pecado de acepción de personas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y ayúdanos a tomar esa decisión en nuestra vida permanentemente. Y con ojos cerrados, hermanos, cabezas inclinadas, quiero invitarle a tomar la decisión de tener una fe en Cristo sin acepción de personas. Habría alguien que diga,
Dios me habló a mi corazón, pastor. Hubo algo que me habló a mi vida y yo quiero tener una fe en Cristo sin acepción de personas. ¿Puedo ver su mano un momentito para orar por usted? Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo varias manos, hermanos. Puede bajar su mano. ¿Por qué no ora al Señor un momento? Le dice: Señor, yo quiero ser de bendición a una persona nueva, a una persona que no te conoce. Y por eso en la cena de Navidad estamos pidiéndoles que invite a alguien más, porque no somos un club nada más para cenar entre nosotros. Queremos traer a otros que conozcan de Cristo, hermanos. Ese es el corazón del Señor. Tuvo a sus 12 apóstoles, pero siempre iba por otra persona para alcanzarla. ¿Por qué no ora un minutito y le dice: Señor, apártame de esta cosa, esta acepción de personas, que mi corazón jamás cometa este error? Acuérdense que no cometemos este error a propósito, pero sí se puede llegar a cometer por olvidar tener una fe que incluya a otros. ¿Por qué no le dice: Señor, ayúdame? Yo quiero incluir a otros, ser de bendición en mis eventos, en mi vida, en mi manera de saludar a otros. Quiero ser de bendición. Úsanos como iglesia, Señor. Quiero preguntar si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo. Si hubiera alguien que no está seguro, le invito a recibir a Cristo. Y si hubiera alguien que dice: yo quiero recibir a Cristo, pastor, ¿podría levantar su mano un momentito para orar por usted? ¿Habría alguien así? Yo sé que ya hay varios hermanos fieles, pero si hay alguien que quisiera recibir a Cristo, que tiene dudas, ¿por qué no le recibe hoy? ¿Habría alguien? Yo quiero recibir al Señor. ¿Alguien? Si alguien quiere recibir a Cristo, simplemente recíbale, dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que merezco ir al infierno por mis pecados y me arrepiento de esos pecados. Entra a mi corazón, creo que tú moriste en la cruz por mí y dame tu vida eterna. Reciba a Cristo si usted le necesita recibir, o en la transmisión, reciba a Cristo si eso es lo que usted necesita. Todos necesitamos recibir a Cristo en nuestra vida, y si alguien no lo ha hecho, hágalo. No hay mejor día para salvación que hoy. Señor, ayuda a la iglesia Jico a que este tipo de enseñanzas podamos aplicarlas a nuestra vida y seamos una iglesia hospitalaria, amorosa, una iglesia que jale a otros a tus caminos, y aún en nuestros eventos, aún en las cosas que hagamos personales, siempre busquemos ser de bendición a otros más. Ayúdanos, Señor, y ponemos en tus manos estas decisiones, que podamos vivir una fe en el Señor Jesucristo sin acepción de personas. Y oramos por estas decisiones, que nos ayudes a ponerlas en práctica, Señor, empezando desde hoy, terminando este servicio y también los siguientes servicios. Ayúdanos a tener una fe sin acepción de personas, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.